10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta primera clase del curso de Microtik. Si me podrían, por favor, indicar si está llegando el audio y el video correctamente para dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, hola, buenas noches. Correctamente. Hugo, muy buenas noches. Muy bien, entonces espero que a sus demás compañeros también les esté llegando el audio y el video correctamente. Vamos a iniciar en este momento. ¿Ya? Luego conversaremos un poco con ustedes. Conforme vayamos iniciando el curso, entiendo que van a surgir algunas consultas. Estaremos pendientes para contestar las preguntas que ustedes nos indiquen. Iniciemos y a partir de ahí comencemos seguramente a entablar una conversación con ustedes. ¿Ya? Bueno, entonces, buenas noches con todos. Luis Guamán es mi nombre. Voy a estar a cargo de su preparación en el curso de Microtik. Estamos iniciando en este momento el curso. Y bueno, conforme vayamos entonces dando estos conceptos previos, iremos conversando. ¿Ya? Entonces, muy bien, comenzamos. Miren. Uno de los primeros enfoques en Microtik, sin duda, está relacionado a conocer un poquito la empresa que en todo caso desarrolla este hardware y software que es el que vamos a estudiar. Y por otro lado, el otro enfoque está relacionado a poder ya iniciar la configuración de los diferentes programas que vienen ya incluidos en este equipo Microtik. Entonces, voy a dar unas pautas muy rápidas en relación a algunas ideas que necesito para comenzar, sobre todo dedicarnos a la parte de configuración. ¿Ya? Vamos a la parte de configuración, es la que más nos va a tomar tiempo. Los demás temas los podremos ir tocando conforme vayamos viendo las diferentes clases. Siempre va a haber tiempo para ver la parte teórica y ahí podemos ir agregando diferentes ideas en relación justamente a todo lo que corresponde a la empresa Microtik, ¿no? El desarrollo que han tenido, las nomenclaturas que ellos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, las ideas que voy a rescatar ahora son las que voy a necesitar para trabajar ahora en el equipo Microtik. Muy bien. Dentro de los modelos que vas a encontrar en Microtik, a ver, vamos poniendo entonces algunos modelos. Bueno, esta es la empresa Microtik, www.microtik.com. Nos vamos a la parte de hardware y ahí vamos a encontrar diferentes modelos, ¿no? Vamos con los modelos de repente iniciales, los modelos de oficina, ¿no? Estos son los modelos, por ejemplo, que ellos nos ponen para la casa, para la oficina. Ellos recomiendan estos equipos. Sin duda son los más económicos que tienen. Pero, entonces, comenzamos con estas primeras imágenes. Cuando trabajamos con Microtik, sin duda entendemos que esta empresa ha desarrollado hardware, ¿no? Y en ese sentido, ellos no solamente vas a encontrar diferentes modelos, ¿no? Con las diferentes interfaces, de repente estos puertos RJ45, pudiendo ser en este caso integrados en un router, o de repente pudiendo formar parte de un switch. Entonces los dispositivos de red que incorporan estos equipos están relacionados sin duda a los equipos que conocemos o que trabajamos constantemente, que por un lado es un switch, y por un lado también trabajamos con router. Muy al margen de eso, ellos incorporan también interfaces inalámbricas. Entonces tú puedes encontrar acá un equipo AP en 2.4, 5 GHz o los dos inclusive, ¿no? Y entonces ya estaríamos hablando de un tercer dispositivo de red. Por un lado hablamos de un switch, sin duda, podemos hablar de un router, podemos hablar de un AP, ¿no? Hoy en día estos equipos también traen puertos SFP, los puertos de fibra, ¿no? Que va a ser tema también seguramente de conversación. Entonces, a nivel de hardware tenemos bastante que conversar, porque por un lado podemos conversar sin duda del switch y vamos a encontrar mucho tema aquí. Por otro lado podemos conversar sobre el router y seguramente vamos a encontrar también un tema súper interesante. La parte inalámbrica siempre ha sido interesante, ¿no? Y en todo caso aquí tampoco dejaría de ser
un tema que nos interesaría conocer. Y por otro lado, los puertos, que seguramente comienzan a tener mucha importancia hoy en día, vendrían a ser los puertos de fibra. Ese es un tema súper interesante, sin duda por ser nuevo, ¿no? Y porque detrás de él todavía sigue habiendo, sin duda, muchas preguntas, muchas consultas, sobre todo cuando se producen fallas en la red a través de ese puerto, ¿no? Porque si es un puerto en donde hay un cable de cobre, supongo que todos tenemos una idea de cómo enfrentar esa situación y podemos seguramente hacer los cambios y hacer las pruebas con los equipos que podemos tener. Pero cuando son en este caso, un puerto en donde hay un cable de fibra, sin duda ahí es donde tenemos, por un lado, tenemos que sin duda conocer las herramientas que podríamos utilizar, ¿no? O deberíamos, o en todo caso sería importante conocer herramientas que podríamos utilizar, ¿no? Para poder determinar los problemas que pueden haber en este segmento, pero también en este caso tenemos que ver la parte de seguridad, ¿no? La luz y la intensidad y la potencia es muy peligrosa, ¿no? Si es que tú la dirigieras a la vista, por ejemplo, sería pues totalmente dañino para la persona que estás. La luz infrarroja no se va a ver porque es infrarroja, ¿no? Y por lo tanto, sin duda, si tú sacas el conector y simplemente lo estás manipulando, estás dirigiendo la luz hacia que vaya hacia un punto, ¿no? De repente hasta tú te atreves a mirar de repente el conector, ¿no? Entonces, en los puertos de fibra, sin duda, hay todavía para mucho, bueno, algunos de ustedes seguramente ya dominan el tema, otros no, hay todavía mucho desconocimiento, ¿no? Y entonces ahí sería también un tema súper interesante. Pero bueno, entonces a nivel de hardware hay bastante que observar, repasar si es que ya ustedes han llevado estos temas. Pero por otro lado, sin duda también dentro de MikroTik hay software, hay sistema operativo, está basado en Linux, el sistema operativo de MikroTik, ellos tienen 2 sistemas operativos que creo que por aquí están, ¿no? Aquí están, ¿no? Los sistemas operativos que ellos manejan es el Router OS, es un sistema operativo que lo vamos a encontrar con mucha facilidad, y el Switch OS, ¿no? Que bueno, no lo vemos ahorita, pero también hay otro sistema operativo que podrías encontrarlo generalmente en la línea de switch administrables, ¿no? A ver, vamos a ver en switch. Vamos a ver, de repente ahí lo encontramos. Aunque debería estar aquí, pero... Vamos aquí. Y como hemos estado en los productos de oficina y de casa, posiblemente ahí él me esconda eso, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Ahora estoy en switch, claro. Cuando le he pedido que me muestre los switch que ellos tienen, entonces él dice, bueno, en estos equipos, en estos switch administrables, nosotros podemos encontrar no solamente el router OS, es el nombre del sistema operativo que ellos han desarrollado en base a Linux, y tienen también otro sistema operativo, perdón, que es el sistema operativo Switch, ¿no? Así le llaman, Switch OS y Router OS, ¿no? Son los 2 sistemas operativos que ellos tienen. Pero muy al margen de los sistemas operativos que ellos tienen, ellos también han integrado dentro del equipo una serie de programas, ¿no? Dentro de los que de repente nos llaman mucho la atención, podría ser el que maneja el control del ancho de banda, ¿no? Que está acá con el sobrenombre de QS, de colas, ¿no? Podría ser también el cortafuegos, ¿no? Que es justamente uno de los temas, uno de los nombres que de repente hemos escuchado, que es el firewall. Dentro de él la opción es el filter rules, que es para filtrar paquetes, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a ver que sin duda hay muchos programas que serían interesantes conocer en MikroTik. Y por ahí de repente tocamos el tema de seguridad, y nos involucramos de repente en esos túneles que se pueden crear a través de las VPNs, y entonces entras justamente a una serie de programas que van a estar con estas denominaciones, en este caso de PPTP, STP, L2TP o VPN, ¿no? PPOE, y entonces encontramos también ahí una serie de programas. Entonces, por donde tú seguramente vayas, vas a encontrar una serie de programas que ya vienen instalados, y cada uno de ellos cumplen diferentes funciones orientados sin duda a redes, ¿no? Estamos en un sistema de red, por lo tanto, lo que va a haber aquí, bueno, lo que vamos a encontrar aquí, estábamos conversando con unos amigos sobre unos sistemas electrónicos,
Y sin duda dentro de los conceptos que uno entiende cuando trabaja con los sistemas electrónicos o la electrónica en sí, está muy relacionada a controlar los electrones, ¿no? O sea, en electrónica, cuando la corriente comienza a circular, tú la puedes controlar, ¿no? Y sabemos que los elementos que forman la corriente son electrones. Y entonces estos electrones se pueden controlar con dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces una resistencia podría detener ¿no? a los electrones. Los electrones están corriendo muy bien por el cobre, pero encuentran una resistencia y entonces se va a oponer al paso de la corriente. Pero así como hay una resistencia y eso les sirve, sí, a los electrónicos sin duda les serviría eso, y ellos lo utilizan para tener control sobre los electrones. Pero así como hay una resistencia, también hay una serie de elementos más que se utilizan para tener control, ¿no? Entonces, las resistencias, los transistores, condensadores, y entonces una lista inmensa. En el caso de nosotros también hacemos control. O sea, MikroTik, ¿qué es lo que hace? MikroTik hace control también. Pero en este caso, ese control que nosotros hacemos, sin duda también está relacionado a la corriente, porque la información que va a viajar a través de la red es corriente. O sea, al final también ahí entra la corriente. Pero aquí entendemos ya que, que esos electrones ya se llevan a otro escenario, ¿no? En este caso, sabemos que hay una arquitectura de por medio, la arquitectura Ethernet, y que por lo tanto aquí ya los términos van un poquito más allá de solamente hablar de electrones, sino que aquí se habla ya de paquetes, de tramas, en donde lo que tú quieres controlar son eso. Quiero controlar todos los paquetes que salen, ¿no? Y los paquetes vienen a ser los electrones que forman la información, porque igual acá hay electrones, porque la información se manda por cobre, ¿no? Por el cable UTP es cobre, ¿no? Y lo puedes mandar por la fibra, pero igual vas a tener que mandar, en este caso, información que muy al margen que tenga la información, que ya sea que lo tengas en forma de electrones o en el caso de la fibra en forma de fotones, igual tiene que tener, en este caso, protocolos, ¿no? O sea, que tienen que tener unas cabeceras con una serie de datos dentro de ellos, direcciones y una serie de cosas. Entonces aquí hablamos de un formato. Entonces lo que MikroTik hace en este caso es tener control de esos paquetes, ¿no? Porque cuando nosotros dijimos aquí, podemos controlar el ancho de banda, estamos controlando controlar el ancho de banda, o sea, quiero controlar que este señor no pueda consumir más de 1 mega. Estás controlando, ¿qué cosa? El ancho de banda, pero detrás de eso, ¿qué son? Los paquetes que él manda no pueden pasar de 1 mega. Pero yo quiero filtrar paquetes. ¿Y qué estás haciendo ahí? Controlando el tráfico de los paquetes, ¿no? Los paquetes que pasan van a ser filtrados. Estás teniendo control sobre los paquetes. O sea, al final, la gran mayoría de estos programas sin duda están muy relacionados a control, ¿no? A hacer control. Y es los primeros que se analizan. Pero bueno, poco a poco iremos ya observando algunos detalles. Diríamos que al fin, vamos entonces ahora comenzando a hacer las configuraciones. Ahora, perfecto. Entonces, entiendo entonces que MikroTik desarrolla hardware y software. Sí, como ustedes pueden haber visto, aquí están los diferentes hardware, aunque estos son switch. Vamos nosotros a los equipos que pueden ir, no solamente venir un switch, viene un router, viene un AP, viene un access point, etc. Entonces, como hardware tenemos, como digo, varios temas que ver, pero si fuera como software, sería de repente lo que más nos va a interesar, comenzar a trabajar con los diferentes programas que él tiene instalado ya dentro de este hardware. Acuérdense que acá ya tiene sistema operativo, por lo tanto le han instalado una serie de servicios que son los que vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer cómo deberíamos comenzar? Bueno, habría que darle... ¿Cómo deberíamos comenzar a estudiar MikroTik? Primero habría que dar una revisada muy superficial para luego seguramente profundizar el tema, ya que la hora se va a ir muy rápido, sobre algunos elementos de hardware. Solamente un toque muy superficial, que sería importante para que podamos entonarnos y ya quedarnos con estas ideas para la próxima clase. Y luego tendríamos que también comenzar, diríamos que no podemos todavía hacer la configuración de ninguno de estos, o sea, no podemos utilizar estos programas todavía, porque para que tú puedas utilizar estos programas, tienes que hacer una configuración inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es, por un lado, tratar de darle tratar de tocar de una manera muy superficial los elementos de hardware que vamos a tener que utilizar. Y luego hay que introducirnos a la configuración inicial. Teniendo la configuración inicial,
podríamos ya comenzar a jugar con los diferentes programas que están instalados. Pero si no hay esa configuración inicial, no vas a poder hacer ninguna configuración. Entonces, vayamos y comencemos por él, ¿ya? Y luego, conforme vayamos teniendo tiempo, vamos contando un poquito la historia de Microtik, que, bueno, no tanto como ser muy minuciosos ahí, ¿no? Sino digo la historia desde el punto de vista, bueno, en qué momento ellos comienzan o qué es lo que, cómo nace esta empresa, ¿no? ¿Qué equipos desarrollaban al inicio? ¿Cómo analizamos ese sistema operativo de router OS? Las mainboard que tienen, las nomenclaturas, y ahora acá hay licencias también, ¿no? Entonces esto sin duda todo un trabajo que han hecho y que al final hay una licencia, en este caso, que hay que ver y que va a tener un costo sin duda, y que cuando compran los equipos ya pues el costo ya, el precio de esa licencia ya está incluido, ¿no? Y hay arquitecturas y nomenclaturas, ¿ya? Entonces eso lo iremos tocando conforme vayamos avanzando. Muy bien. ¿Qué podemos entonces decir? ¿Qué podemos hablar aquí? Bueno, comenzamos en este caso con el router y el switch. Muy bien, comencemos con eso, ¿ya? Como digo, algo muy superficial para que podamos luego ampliar algunas ideas más. Vamos a ingresar un momento a este equipo. Cuando nosotros ingresamos, bueno, cuando nosotros hablamos de Microtik, bueno, creo que en esta imagen sería más interesante, estamos claros de que sin duda encontramos en Microtik unos puertos RJ45 que podrían en una primera impresión decirnos, oye, este es un switch, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí es un switch. Muy al margen que puede tener otro hardware, pero por lo menos los puertos me dan una primera idea de que posiblemente esté hablando de un switch de 4 puertos. Y entonces yo podría bajar el diagrama bloques, ¿ya? Entonces me voy acá a soporte, download, y aquí dice diagrama bloques. Cuando yo hago open en el diagrama bloques, él me muestra justamente este diagrama. Y en este diagrama él me dice, perfecto, que tiene un chip de switch, ¿no? Por lo tanto, sí, estás en lo correcto. Este de aquí es, sin duda, él tiene un chip de switching, ¿ya? Unido a los puertos, ¿ya? Ahora, perfecto, hay modelos, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo hago esto. ¿Cómo hago esto? Abriría otro. Vamos a... Hay modelos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a jalar otro modelo, ¿ya? Y luego entraríamos a ver los modelos el que vamos a usar, ¿no? Porque como vamos a usar uno, habría que también conocerlo, aunque este que he abierto es uno de los que vamos a usar, ¿ya? Pero en el que me encuentro ahora es otro modelo. Pero vamos a ver este modelo para darle continuidad a lo que estoy hablando, ¿ya? A ver, vamos a ver este. Ya, entonces, por un lado tengo este modelo, un Hub Lite 941, RB941, ¿ya? Me muestra este diagrama bloques. Y por otro lado tengo otro modelito, ¿no? Otro modelo más avanzado, bueno, diríamos tiene más puertos, etc. Y me voy acá a soporte y me bajo su diagrama bloques. Y cuando veo su diagrama bloques, él aquí me habla de que tiene 10 puertos, sin duda, ¿no? Es un equipo que tiene más puertos. Y tiene 2 chips de switching, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lo que tendríamos acá que tener lo que tendrías que tener en cuenta aquí es lo siguiente. En su estado natural, perfecto, o sea, cuando tú adquieres el equipo, estos puertos, perfecto, todavía no están siendo utilizados por este switch de switching. El modelo, el Microtik, bueno, no todos los modelos tienen un switch, por si acaso, ¿no? En estos dos modelos que hemos visto, sí podemos ver, porque aquí lo dice, está integrado un switch, un chip de switching. En este modelo, dice que tiene 2 todavía, ¿no? Entonces, ya. Ahora, lo que tendríamos que ver es que para que tú puedas en este caso, o cuando el equipo viene en su estado natural, estos puertos, perfecto, estos puertos están asociados al router, perfecto. Entonces,
bajo ese contexto, estos son puertos de router. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres utilizar, perfecto, cuando tú quieres hacer que estos puertos se comporten como switch, o sea, que utilicen este chip, entonces tú tienes que eso habilitarlo, ¿no? Aquí hay una opción que dice bridge, ¿perfecto? Entonces, si tú quieres que esos se comporten como un switch, entonces tienes que hacer una configuración. O sea, mientras tú no hagas esa configuración, entonces los puertos que tú tienes, que tú estás viendo aquí, ¿no? Estos puertos que estás viendo en este modelo, en estos dos modelos, estos son puertos de router. Entonces, en una primera idea tenemos que ver que el equipo que estamos, en el modelo que estamos ingresando, este es un equipo que trae integrado internamente un router, ¿perfecto? Trae un router y trae también integrado un switch. Solamente que el switch tú lo tienes que configurar. O sea, si tú quieres que estos puertos trabajen como switch, tienes que hacer una configuración. Ahora, si tú quieres que todos estos formen parte de un switch, perfecto, tendrías que ver también que no todos los modelos tienen un switch, un chip integrado. ¿Qué pasaría si mi equipo no tiene este chip? Lo que va a pasar simplemente si tu equipo no tiene este chip es que si es verdad que tú puedes hacer que estos puertos trabajen como un switch y con la opción que hemos visto, pero como no tiene un chip, él lo va a hacer por software. Y entonces ese equipo va a tener menos rendimiento que aquel modelo que tiene chip. Por otro lado, ¿qué pasaría si la persona dice, perfecto, yo quiero que esto funcione como un chip? Y a la hora que tú configuras, al switch le habilitas todos los puertos. O sea, formas un switch de 10 puertos, ¿no? Y entonces el MikroTik va a poder hacer eso, o sea, MikroTik te va a poder generar un switch de 10 puertos porque tienes 10 puertos, pero simplemente que no sería, en este modelo no sería recomendable. Cuando un equipo tiene switch independientes, entonces acá tú lo que tendrías que hacer es crear dos switches. Esa sería la idea. O sea, tendrías que decir que este forme un switch y estos otros puertos formen otro switch. Algunas personas a veces unen todos los puertos, ¿no? Y MikroTik también lo va a hacer, pero sus prestaciones bajan, no sería conveniente. Entonces, algunos ven los puertos y simplemente los unen todos para formar un switch, porque quieren tener un switch también en este equipo, pero resulta que a la hora que ellos configuran, ingresan todos los puertos, lo cual, viendo este diagrama de bloques, no sería conveniente porque él dice que estos puertos podrían juntarse del 1 al 5 sí, pero no tendrían que combinarse con el 6, 7, 8. O sea que aquí esta persona tiene que generar, si queremos ver en una idea lógica, dos switches independientes, ¿no? Entonces, estos diagramas de bloques nos van a ayudar en todo caso a manejar este primer enfoque. Ahora, bueno, aquí también hay un puerto de fibra, por ejemplo, y de 10 gigas, ¿no? Que no es nada despreciable. Bueno, diríamos que por software te puede aceptar también menos, estos puertos vienen vacíos. Bueno, en todo caso vamos a ir ordenando dos ideas. Primero, en este primer enfoque entiendo que todavía es confuso. ¿Ya? Así que por eso que le decía yo que ahora vamos a dar primero una primera revisión. Ahorita voy a entrar al switch, vamos a ver la tabla. Hay una tabla que es la que deben ustedes manejar, que es la SAT, ¿no? La tabla de direcciones de origen. Y luego vamos a entrar al router y vamos a ver también la tabla de enrutamiento. O sea, tienes que comenzar ya a identificar dónde se va a ver justamente, dónde se van a ver o se van a dar entendimiento el funcionamiento de un switch, porque si tú hablas de un switch, lo que te va a gustar ver es justamente cómo forma esa tabla que le llaman CAM o SAT, en donde justamente le indica cómo trabaja el switch internamente. Pero si tú estás hablando de un router, ya no te interesa esa tabla CAM o esa SAT, como le llaman, sino te interesa la tabla de enrutamiento, ¿no? Y en la tabla de enrutamiento hay otros valores. En ambos casos, eso es lo que generalmente se tiene que estudiar y entender, porque hay que saber cómo funciona un router internamente y hay que saber cómo funciona un switch internamente. Y entonces para eso, y ahí es donde vamos a configurar justamente estos puertos y ahí seguramente le vamos a dar más entendimiento. Bueno, por otro lado, aquí está el puerto SFP, ¿no? Este es un puerto en donde va, bueno, cuando tú ves el SFP es un acrónimo, son 3 palabras, en este caso la pequeña es de small, o sea, el SFP es un acrónimo, o sea, son 3 palabras que hacen mención
a que la estructura del módulo que ingresa acá, porque este es un puerto vacío, es pequeño, ¿no? Y entonces diríamos que ahí simplemente esa imagen que hay que verla, bueno, igual tendríamos que revisar un momento para que podamos formar la idea, simplemente no entrar todavía al tema porque ese tema sí es muy amplio, pero igual habría que revisar algunos aspectos técnicos en relación a ese módulo, ¿no? Ya que nosotros nos va a tocar enfrentar eso y en su momento conversaremos de eso, ¿no? Ahora solamente una idea de la imagen. Aquí están los SFP y estoy hablando de esto, ¿no? El SFP es esto, este aquí. Entonces, este es un módulo SFP el que ingresaría al puerto. O sea que cuando tú compras un equipo MikroTik, o cualquier equipo en realidad que soporta fibra, el puerto va a venir vacío. Y el puerto se llama SFP, ¿no? El puerto va a recibir ese nombre SFP. Como digo, el SFP viene a ser la estructura pequeña, ¿no? Que tienen este equipo, tiene esa denominación de SFP, ¿no? Entonces aquí está, SFP. Aquí está, SFP. Entonces, si tú compras un equipo que tiene puerto para fibra, ese puerto va a estar vacío. El puerto se llama SFP, sin duda. Pero tú tendrías que comprar aparte este módulo. Entonces ahí podría alguien decir, bueno, ¿y por qué no viene ya integrado? Pues ¿para qué lo voy a comprar? Porque yo quisiera ya comprarlo. Bueno, y lo que pasa es de que estos módulos no van a venir nunca integrados porque en fibra tú tienes muchas opciones, a diferencia de cobre, en donde tú estás ahí seguramente, en donde tú estás limitado a los 100 metros de repente de canal, o sea que ¿no? manejamos dentro del cable horizontal cuando haces, tu red, sabes que las distancias que se manejan por norma, ¿no? Si sumas todo es 100 metros, ¿no? Entonces, si tú te basas en esos 100 metros, dirías que sabes que siempre vas a necesitar un equipo que pueda tener una potencia necesaria para cubrir esa distancia, ¿no? En el caso de la fibra, en cambio, tú tienes muchas variantes. Podrías estar queriendo cubrir 100 metros, de repente, 200, como puedes estar queriendo cubrir de repente 50 kilómetros o 80 kilómetros, ¿no? Entonces, el que te vende el equipo no sabe qué distancia vas a cubrir, ni tampoco sabe cuánta velocidad vas a manejar, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, tú tienes muchos modelos que pueden encajar. Por eso es que él dice queda, ¿no? En este caso, esto queda libre de acuerdo al tipo de diseño que tengas, ¿no? Si vas a cubrir 100 metros, entonces podrías comprarte un módulo que esté hecho para esa distancia, pero yo quiero cubrir kilómetros. Entonces tendrás que comprar un módulo que cubra los kilómetros y todos ellos podrían encajar sin ningún problema en ese puerto, ¿no? Entonces, cuando compras el equipo, tú vas a tener el datasheet del modelo, ¿no? En donde vas a poder justamente ver eso. Ya luego entraremos al datasheet, acá las hojas técnicas donde te dice qué modelos acepta y todo eso, ¿no? Pero ese sería entonces lo relacionado a este puerto, ¿ya? Y las velocidades que trabajan aquí básicamente son 1 y 10. Nada más hay 2 velocidades, ¿no? Acá no tienes muchas opciones. Diríamos que ya sí pueden haber velocidades más mayores, sin duda, pero en el mercado generalmente pues o trabajas con 1 o con 10, ¿no? Que son las velocidades con las cuales seguramente vas a encontrar la mayor cantidad de las redes que te va a tocar enfrentar, y ya para aquellos que están ya en planas, en data center, en lugares más en donde seguramente vas a encontrar otras velocidades, sí, puedes encontrar de 40, de 100 gigas, etc. Pero en nuestro caso nos vamos a manejar generalmente 1 y 10, ¿no? Y este puerto generalmente está hecho para trabajar con 1 o con 10, ¿no? Y son las únicas 2 velocidades que vas a encontrar a la hora de comprar. O compras de 1 o compras de 10. No hay de 2, de 3, de 4, de 5, de 7, no hay. Solamente hay 1 o 10. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cómo hago yo, profesor? Perfecto, usted me dice que si yo compro este equipo, ¿no? A ver, ¿ya? Entonces, gracias por su participación el día de hoy. Nos encontramos la próxima clase, ¿ya?